En el almacén de uno de los museos estadounidenses, en una caja sin marcas ni etiquetas, yace una pesadilla. Es pequeña, de no más de 1 metro de longitud, y tan reseca que parece pergamino. Pero si llegas a mirarla a la cara, no la olvidarás hasta el último día de tu vida. La boca está congelada en un grito eterno y silencioso, revelando una fila de afilados dientes depredadores. Sus brazos, retorcidos y casi humanos, están pegados al pecho, como en una súplica agonizante. De la cintura hacia abajo, donde deberían estar las piernas, el cuerpo se transforma suavemente, sin una sola costura visible, en la cola de un enorme pez. A esta criatura la llaman sirena. Lo más aterrador no es su aspecto, sino el hecho de que, en su momento, los científicos más respetados, tras examinarla bajo el microscopio, emitieron un veredicto oficial: auténtica. La leyenda, el mito, el cuento que se narraba junto al fuego, resultó ser real y tangible. Se podía tocar. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo puede existir aquello que, en teoría, no debería existir? Esta momia deja tras de sí un rastro de historias sangrientas sobre maldiciones, muertes misteriosas y templos secretos en Japón. Y la pregunta principal de la investigación no es ¿qué es?, sino ¿quién la creó y con qué propósito? Para entender por qué esta criatura reseca sigue provocando debates entre los científicos, hay que observar aquello con lo que la comparan. Antes de continuar, les pedimos que apoyen el proyecto. Den me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es increíblemente importante para nosotros. Echemos un vistazo a otras 9 criaturas increíbles, que parecen surgidas de pesadillas o de novelas fantásticas, pero que al mismo tiempo son absolutamente reales. Estos seres demuestran que nuestro planeta es un lugar mucho más extraño y misterioso de lo que solemos imaginar. Antes de pasar a la parte principal, nos gustaría pedirles un pequeño apoyo. Un me gusta y una suscripción serían la mejor forma de agradecernos. Gracias. Imaginen un rostro, no simplemente un rostro, sino la quinta esencia de la tristeza y la decepción universal. Una nariz chata y caída, diminutos ojos como cuentas y una enorme boca cuyos extremos se hunden en una eterna mueca trágica. Todo esto enmarcado en un cuerpo gelatinoso, rosado y grisáceo, carente de cualquier forma definida. Este pez, conocido como el pez borrón o bloodfish, fue oficialmente reconocido en 2013 como el animal más feo del planeta. Pero en realidad, su apariencia es un engaño, o mejor dicho, el resultado de la enorme injusticia que nosotros los humanos cometimos con él. En su hábitat natural, a una profundidad de entre 600 y 1000 metros, frente a las costas de Australia y Tasmania, el pez borrón se ve completamente distinto. Allá abajo, la presión del agua es 120 veces mayor que en la superficie. En esas condiciones, una vejiga natatoria llena de gas, como la que tiene la mayoría de los peces, sería aplastada sin remedio. La evolución encontró para el pez borrón otra solución, simple y genial. Su cuerpo está compuesto por una masa gelatinosa, cuya densidad es apenas un poco menor que la del agua. Prácticamente no tiene huesos y su musculatura es muy débil. No necesita nadar, simplemente flota sobre el fondo marino, sin gastar casi energía, tragando perezosamente todo lo comestible que pasa frente a su boca, principalmente pequeños crustáceos y moluscos. En su entorno natural no parece una gelatina triste, sino un pez normal, aunque un poco extraño. Toda su apariencia cómica y trágica es el resultado de una descompresión brusca. Cuando los barcos arrastreros, diseñados para capturar langostas y cangrejos, atrapan accidentalmente al pez borrón y lo elevan rápidamente a la superficie, ocurre una catástrofe. La presión cae de forma repentina,
Su carne gelatinosa, que ya no está sostenida por el peso del agua, literalmente se derrite, convirtiéndose en esa masa amorfa que vemos en las fotografías. La expresión triste de su rostro no es una emoción, sino agonía, una destrucción física de los tejidos. Así, el animal más feo del planeta es en realidad un monumento a nuestra invasión bárbara de un mundo que no comprendemos. El pez borrón no es un error de la naturaleza, sino una víctima de nuestra curiosidad y negligencia. Su historia nos recuerda que no se puede juzgar a una criatura por su apariencia, especialmente cuando esa apariencia fuimos nosotros mismos quienes la deformamos. A primera vista, este siguiente ser parece un personaje de anime japonés, adorable, pequeño, de 10 a 16 centímetros de longitud, con un cuerpo rosado y semitransparente y unas patitas cortas y gruesas. En la cabeza, algo parecido a antenas. Se desplaza lentamente por el fondo del océano, a una profundidad de entre 1 y 6 kilómetros, en completa oscuridad y bajo una presión colosal. A pesar de su nombre, el cerdo marino no es un cerdo ni un mamífero. Es una especie de holoturia, un pepino de mar. Sus patitas funcionan como un sistema hidráulico. El agua pasa de un par a otro, permitiéndole avanzar sobre el lodo espeso. Las antenas en la cabeza en realidad son patas modificadas que cumplen la función de órganos del tacto y del olfato. El cerdo marino se alimenta de uno de los menús más peculiares del planeta, detrito orgánico, conocido como nieve marina. Es una lluvia constante de restos de plancton, peces y excrementos que descienden desde las capas superiores del océano. Como si fuera una aspiradora, se desplaza por el fondo marino, tragando el lodo y pasándolo por su sistema digestivo para extraer los nutrientes. Es la sanitaria de las profundidades. Lo más sorprendente de los cerdos marinos es su vida social. Se reúnen en enormes manadas que pueden contar con cientos e incluso miles de individuos. Los científicos aún no comprenden del todo por qué lo hacen. Existen varias teorías. Protección contra los escasos depredadores de las profundidades. Reproducción. Seguir las corrientes de nieve marina para permanecer en zonas con más alimento. ¿Imaginan la escena? A varios kilómetros de profundidad, en la oscuridad eterna, sobre una llanura que parece muerta y desierta, avanza lentamente una gigantesca manada de pequeñas criaturas semitransparentes. Parece una escena de ciencia ficción, pero es real. Los cerdos marinos nos demuestran que la vida es capaz de adaptarse a las condiciones más extremas y crear formas que desafían nuestra imaginación. Si los rostros de las pesadillas existieran, se parecerían al de la víbora marina. Este ser abisal, que habita a profundidades de hasta 3.000 metros, parece diseñado con un único propósito: infundir terror. Cuerpo alargado y serpenteante, de tonos oscuros, piel sin escamas, cubierta de mucosidad, una enorme boca con dientes delgados como agujas. Los dientes son tan grandes que no caben dentro de la boca, ni siquiera cuando está cerrada. Los colmillos inferiores se curvan hacia arriba, pasando frente a los ojos y formando una especie de jaula. A la vista da la impresión de que la criatura sonríe con malicia. Pero esta apariencia monstruosa no es un accidente, sino una sofisticada herramienta de supervivencia en un lugar donde la comida es escasa. La víbora marina es una depredadora de emboscada. Permanece inmóvil en el agua, ahorrando energía, y espera que pase su presa. Para atraer víctimas en la oscuridad absoluta, utiliza bioluminiscencia. A lo largo de su cuerpo se encuentran cientos de órganos luminosos llamados fotóforos que le permiten camuflarse, imitar la luz débil que viene de la superficie, atraer a sus presas. Sin embargo, su arma principal es la aleta dorsal transformada en una caña luminosa.
El señuelo brilla frente a su boca y cuando un pez pequeño se acerca demasiado, la víbora ataca en una fracción de segundo. La jaula de dientes no deja escapatoria. La víbora marina es la encarnación de la eficacia y la crueldad en la caza abisal. Una máquina perfecta de matar, creada por la evolución para vivir en la oscuridad eterna. Cada una de sus características, desde el señuelo luminoso hasta los colmillos monstruosos, es una respuesta directa a las leyes de un mundo donde la luz jamás llega. En 1898, un pescador japonés capturó cerca de las costas de Yokohama a una criatura como ninguna otra conocida por la ciencia. Parecía un fantasma, un fragmento vivo de una era prehistórica. Cuerpo flácido, rosado y blanquecino, con vasos sanguíneos visibles. Ojos diminutos. Un largo hocico plano como una espada. Bajo ese nariz machete, una mandíbula capaz de desplegarse hacia adelante como la del xenomorfo de Alien. Así fue descrito el tiburón duende o tiburón goblin, uno de los seres más raros y enigmáticos del océano. El tiburón duende es el único representante vivo de la familia Scapanorhynchidae, que prosperaba hace 125 millones de años en la época de los dinosaurios. Todos sus parientes desaparecieron, pero él sigue existiendo, prácticamente sin cambios, habitando profundidades de hasta 1.300 metros. Su extraña apariencia es el resultado de la evolución en las profundidades. Cuerpo flácido y musculatura débil, señal de un estilo de vida lento y de bajo consumo energético. Piel rosada, consecuencia de la falta de pigmento. En la oscuridad no se necesita protección contra la luz. Su arma principal es un hocico alargado cubierto de sensores electrorreceptores, las ampollas de Lorenzini. Este biorradar capta los débiles impulsos eléctricos de criaturas vivas, calamares, cangrejos y peces escondidos en el fango. Este sistema es tan preciso que aún la presa a la magnitud de una piedra en el fondo no escapa a su captura. Cuando la presa es detectada, el ataque ocurre al instante. Los ligamentos que sostienen las mandíbulas se relajan y todo el sistema mandibular, como si estuviera sobre bisagras, se dispara hacia adelante. Los largos dientes en forma de estilete se clavan en la víctima, que es tragada entera. Velocidad del ataque, fracciones de segundo. Mecanismo, uno de los más rápidos de la naturaleza. Durante mucho tiempo, los científicos conocieron a estos tiburones solo por ejemplares varados o capturados accidentalmente. Pero en 2008, investigadores japoneses lograron por primera vez filmarlo vivo en su entorno natural. En las imágenes aparece una sombra rosada deslizándose lentamente en la oscuridad, y de pronto, un terrorífico y fulminante lanzamiento de mandíbulas. Es un espectáculo que atemoriza y fascina al mismo tiempo. El tiburón duende es un mensaje del pasado remoto, un recordatorio de que en las profundidades del océano, el tiempo transcurre de otra manera. Allí aún viven criaturas congeladas en la evolución. Su nombre científico, Vampiroteuthis infernalis, se traduce como calamar vampiro infernal, y la descripción no podría ser más acertada. Habita en una de las zonas más hostiles del planeta, la zona de mínimo oxígeno a profundidades de 600 a 900 metros, donde la concentración de oxígeno es menor al 3%. En esas condiciones, la mayoría de los organismos complejos no pueden sobrevivir. Pero el calamar vampiro no solo sobrevive, prospera. A primera vista, parece un híbrido entre calamar y pulpo. 8 tentáculos, unidos por una membrana, como un paraguas. Al extenderse, la membrana parece una capa negra de terciopelo. La superficie interna está cubierta de espinas llamadas cirros. Su aspecto es intimidante, pero no es un depredador tradicional. No posee mandíbulas poderosas ni veneno. Al igual que el cerdo marino, el calamar vampiro se alimenta de nieve marina. Pero su método es único. Posee 2 largos filamentos pegajosos que puede recoger y guardar en bolsas especiales de su cuerpo. Método de alimentación. Despliega su capa, libera los filamentos, cuya longitud puede superar hasta 8 veces la de su cuerpo,
deriva en el agua mientras las partículas de nieve marina se adhieren a los hilos, luego los limpia, formando una bola de mucosidad orgánica, y finalmente la lleva a la boca. Es una estrategia extremadamente pasiva y altamente eficiente en términos de energía, ideal para un mundo con un nivel crítico de oxígeno. El calamar vampiro es una criatura lenta y vulnerable, por lo que su defensa se basa en ilusiones y trampas de luz. Cuenta con todo un arsenal defensivo. Su cuerpo está cubierto de fotóforos, cuya intensidad y tamaño puede regular para crear patrones luminosos que desorientan al enemigo. En caso de peligro, voltea su capa hacia afuera, ocultando el cuerpo y mostrando los cirros, transformándose en una bola espinosa y luminosa. Sus tentáculos pueden liberar moco bioluminiscente que ciega al depredador durante varios minutos. A diferencia de otros cefalópodos, no utiliza tinta. Su defensa es renovable y energéticamente eficiente. En la tundra helada, entre el permafrost y los vientos cortantes, vive una criatura que parece un visitante del Pleistoceno, el buey almizclero, un contemporáneo vivo de los mamuts y los rinocerontes lanudos. Hasta 1,5 metros de altura en la cruz, pelaje extremadamente largo y denso, casi rozando el suelo, cabeza masiva con una frente ancha, poderosos cuernos curvados que en los machos se fusionan formando un auténtico casco óseo. El nombre buey almizclero puede llevar a confusión. Genéticamente está más emparentado con las cabras y las ovejas, y su pariente más cercano es el taquín asiático. El pelaje del buey almizclero está compuesto por dos capas. Pelo externo, largo, áspero, que lo protege del viento y la nieve. Y subpelo, kibiut, suave y extremadamente cálido, 8 veces más caliente que la lana de oveja y más fino que el cachemir. Gracias a esta especie de armadura, el animal soporta temperaturas de hasta -60 grados centígrados. Alimentación. El buey almizclero se nutre de la escasa vegetación ártica, líquenes, sauces enanos y musgos. En invierno, escarba la nieve con las pezuñas para acceder al alimento. La capacidad más impresionante del buey almizclero es su defensa colectiva. Cuando un grupo de lobos ataca, la manada forma un círculo defensivo, un carré. Los adultos se colocan en el exterior con los cuernos hacia afuera. Las crías se esconden en el centro. Varios machos realizan cargas rápidas hacia el enemigo y regresan a la formación. Esta táctica es casi impenetrable y les permite sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta. El buey almizclero es un monumento viviente de la era glacial, un eco del tiempo de los gigantes cuyo mundo casi ha desaparecido. En los suelos húmedos y pantanosos del este de Norteamérica vive uno de los mamíferos más extraños, el topo de nariz estrellada. Es un pequeño topo del tamaño de un hámster, cubierto de un denso pelaje impermeable. Toda su existencia está definida por su órgano único, la estrella en la punta del hocico, formada por 22 tentáculos rosados móviles, cubiertos por decenas de miles de microreceptores. No es un órgano olfativo, sino uno de los sistemas táctiles más avanzados del reino animal. El topo de nariz estrellada vive en oscuridad total, en túneles subterráneos que a menudo se extienden bajo el agua. Sus ojos son prácticamente inútiles. Toda su navegación depende del tacto. En lugar de ver, palpa el mundo con su estrella. El topo toca su entorno hasta 12 veces por segundo. En cada apéndice hay más de 25.000 órganos de Eimer, complejos receptores sensoriales que construyen en su cerebro una imagen detallada del mundo. Gracias a esta estrella, identifica en fracciones de segundo la forma, la textura y la temperatura. Esto le permite encontrar y reconocer presas, gusanos, larvas e invertebrados con asombrosa velocidad. El cerebro del topo procesa el tacto tan rápido como nosotros procesamos la visión. Para él, el tacto es su vista. El topo de nariz estrellada es el único mamífero capaz de oler bajo el agua. Su método es fascinante.
exhala una diminuta burbuja de aire dentro del agua y la aspira de inmediato. En fracciones de segundo, la burbuja absorbe moléculas de olor y el animal las lee, como si utilizara su propio mini equipo de buceo olfativo. Su estrella es un nanosensor biológico cuya sensibilidad y velocidad de procesamiento superan a cualquier tecnología creada por el ser humano. El topo de nariz estrellada demuestra que las tecnologías más avanzadas pueden surgir de la evolución, justo allí donde la mayoría de nosotros ni siquiera mira. Imaginen una cochinilla de la humedad aumentada al tamaño de un balón de fútbol. Así es, más o menos, el isópodo gigante. Puede alcanzar 76 centímetros de longitud y pesar hasta 1.7 kilogramos, viviendo en el fondo de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico a profundidades de hasta 2.500 metros. Es un ejemplo clásico del gigantismo abisal. Un fenómeno en el que el frío, la presión extrema y la escasez de alimento provocan el crecimiento anómalo de algunas especies. El isópodo gigante es el basurero y sanitario del océano, un carroñero por excelencia. Él avanza lentamente por el fondo marino, localiza cadáveres de animales por el olor. Es capaz de acelerar rápidamente si detecta una gran fuente de alimento. Cuando una ballena o un gran pez cae al lecho marino, los isópodos se reúnen en grandes grupos y lo cubren por completo, devorándolo desde el interior con sus poderosas mandíbulas. Pueden comer tanto que sus cuerpos se hinchan quedando casi inmóviles. Algunos isópodos pueden pasar años sin comer. Un ejemplar del acuario de Toba se negó a ingerir cualquier alimento durante más de 5 años y aún así permaneció con vida. Esta capacidad los convierte en uno de los seres más resistentes del planeta. Su exoesqueleto segmentado soporta una presión colosal. En caso de peligro, pueden enrollarse en una bola compacta, como las cochinillas terrestres, protegiendo la parte inferior del cuerpo. El isópodo gigante es un limpiador blindado, voraz y casi indestructible del océano, que demuestra que, a veces, el mejor camino hacia la supervivencia es saber esperar. ¿Qué ocurre cuando un pez decide conquistar la tierra? La respuesta es el pez saltador del fango. Estas criaturas habitan en los manglares y litorales fangosos de la región Indo-Pacífico y representan un impresionante ejemplo de transición evolutiva del agua a la tierra. Pasan hasta el 90% del tiempo fuera del agua, aunque siguen siendo peces. Los mudskippers sobreviven gracias a un sistema respiratorio único. Respiran con branquias. Pueden respirar a través de la piel y de la mucosa de la boca y la faringe, siempre que se mantenga húmeda. Por eso se revuelcan constantemente en el barro y en charcos para conservar la humedad. Son capaces de inflar sus cámaras branquiales, atrapando agua en su interior, como un mini equipo de buceo para salir a tierra. Sus aletas pectorales se han transformado en apéndices musculosos parecidos a patas. Gracias a ellos pueden arrastrarse por el suelo, impulsarse y dar saltos, moverse casi como animales terrestres. Precisamente por su capacidad de saltar fuera del agua, recibieron su nombre. Sus ojos están ubicados en la parte superior de la cabeza, como los de una rana. Cada ojo puede moverse de manera independiente, ofreciendo un campo visual de casi 360 grados. Así, pueden vigilar a los depredadores y buscar alimento al mismo tiempo. Los mudskippers son territoriales y agresivos. Los machos construyen fortalezas de barro con muros elevados. Son a la vez su hogar y el escenario de sus rituales de apareamiento. Comportamiento y significado del mudskipper. Los mudskippers defienden su territorio con ferocidad. Protagonizando combates rituales, abren la boca de par en par, despliegan la aleta dorsal y tratan de parecer lo más intimidantes posible.
Observarlos es como mirar a través de una ventana hacia hace 400 millones de años, al momento en que los primeros anfibios dieron sus titubeantes pasos sobre la tierra firme. El pez saltador del fango es una ilustración viva del instante en que el océano comenzó a conquistar los continentes, uno de los hitos más importantes de la evolución. Volvemos al punto de partida. La pequeñа и reseca момия, которая когда-то прометила переписать биологию и заставила весь мир поверить в невозможное. После всех существ, которых мы уже увидели, живых ископаемых, рыб с ногами, млекопитающих со звездой вместо носа, сама идея русалки уже не кажется безумием. Природа способна и на большее. Именно на этом и сыграл человек, чье имя стало синонимом обмана и гениального шоу-мышления. Phineas Taylor Barnum. En 1842, Barnum aún no era el famoso showman que luego conocería el mundo. Dirigía el Museo Americano de Nueva York, un gabinete de curiosidades, y desesperadamente buscaba un espectáculo capaz de hacerlo famoso. Cuando oyó hablar de la momia de una sirena, Barnum comprendió que esta era su oportunidad. Entonces, conspiró con un supuesto propietario. Lanzó una campaña publicitaria masiva, imprimió miles de panfletos con bellas sirenas mitad hombre, mitad pez, enviaba cartas anónimas a los periódicos, tanto a favor como en contra de la autenticidad, para provocar debates. Barnum creó expectativa antes incluso de mostrar el objeto al público, y funcionó. Las multitudes asaltaron el museo. La investigación, que se prolongó durante décadas, concluyó solo en el siglo XX, cuando los científicos realizaron un examen físico detallado y radiografías. El resultado fue claro. La sirena de Fiji era una quimera, una falsificación taxidérmica elaborada con maestría por un artesano japonés a comienzos del siglo XIX. Composición: parte superior, cuerpo y cabeza de un joven primate, probablemente orangután. Parte inferior, cola de un gran pez, muy posiblemente un salmón. La unión, cosida con gran precisión, desecada y barnizada. En Japón, la creación de estas quimeras, o ningyo, era un oficio tradicional. Se vendían a marineros o se utilizaban en rituales religiosos. Uno de esos marineros llevó la sirena a América, donde terminó en manos de Barnum. Desde el punto de vista biológico, no. La sirena de Fiji era una falsificación. Pero no era una mentira vacía. Era un objeto real, un artefacto que desempeñó un papel cultural importante. Se convirtió en símbolo de toda una era. La era de los grandes descubrimientos y las grandes mistificaciones. Una época en la que el mundo se expandía a gran velocidad y la gente estaba dispuesta a creer casi en cualquier cosa. Esta historia no trata de biología. Trata de psicología, de la eterna sed humana de milagros y de lo fácil que es manipular la percepción cuando le muestras al público lo que desea ver. Barnum no vendía una sirena, vendía un sueño, una leyenda, el contacto con el misterio. La momia original probablemente se perdió en uno de los incendios que destruyeron los museos de Barnum, pero su fama dio origen a decenas de copias que todavía se exhiben en distintos museos del mundo. La sirena de Fiji no fue la primera ni la última mistificación, pero sí la más sonada. Hizo que el mundo hablara sobre la frontera entre la ciencia y la fe, y demostró que a veces
la criatura más extraña de la naturaleza, no es un monstruo de las profundidades, sino la imaginación humana. Una imaginación capaz de unir a un mono con un pez y convencer a todo el mundo de que estaba ante un milagro. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Fue un acto genial de espectáculo o un engaño cínico? ¿Y cuántas otras criaturas míticas pueden estar escondidas en los depósitos de los museos, bajo los hielos, en las profundidades del océano o en los archivos de la fe humana? La historia está llena de misterios, y no todos pueden explicarse con un análisis de ADN. Gracias a todos los que llegaron hasta el final. Su apoyo, un like, un comentario y una suscripción es muy importante. Y no olviden activar la campanita para no perderse los próximos videos.